Entonces, segundo de Reyes, capítulo 4. Ya aclaré varias veces que es un pasaje que lo han predicado muchos, que lo han leído muchos, que ustedes, muchos cristianos viejos se lo saben de memoria y han escuchado montones de predicaciones, pero tengo una palabra específica para usted, que es para Puerta de Esperanza. Aleluya. ¿Lo tiene? Una mujer, de las mujeres, de los hijos, de los profetas. Usted sabe que el hebreo era bien complicado para escribir. Usted lea simplemente una nuera, la nuera de un profeta. Mire qué sencillo que es. Una mujer, vamos a leerlo como está, por supuesto, ¿no? De las mujeres, de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Es decir, se va llenando, la vas poniendo aparte, se va llenando otra, la vas poniendo aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Amén. Palabra de Dios. Primero hay aquí algunas cuestiones que yo se las voy a decir a usted, porque es textual como el Señor me dio esta palabra para Puerta de Esperanza. Dice allí la palabra del Señor que esta mujer, nuera de un profeta, hija de un hijo de un profeta, así que era la nuera, tenía un esposo que era el hijo del profeta, de un profeta. Así que en ese tiempo había muchos profetas y había escuelas de profetas. Ustedes saben que Eliseo, cuando vinieron los hijos de los profetas a decirles: ¿sabes que Dios te va a quitar a Elías de ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, ustedes cállense. Quiere decir, yo le prediqué una vez un mensaje, ¿no?, sobre eso, sobre esa parte. Buenas personas, pero con actitudes equivocadas, ¿no? Con actitudes equivocadas. Muchos son buenos cristianos, pero tienen actitudes equivocadas. ¿Por qué? Porque esos profetas eran verdaderos, pero tenían actitudes equivocadas. Usaban su ministerio para mal en vez de para bendición, para darle celos, para dar envidia en vez de para bendición. ¡Ah! Dios te va a quitar a tu profeta de ti, Dios te lo va a quitar. No, estaban usando para lastimar en vez de para bendecir. Porque los dones, hermanos, aunque parezca extraño, se pueden usar para bendición o para maldición. Porque tenemos el poder, tenemos la autoridad. Entonces los hijos de Dios tenemos que usar siempre los dones, los talentos, la profecía, tenemos que usarlo para bendecir. Para bendecir. Sáquese la costumbre de atacar a las personas. Tome la costumbre de bendecirlas, de orar por ellos, de pedir al Señor por sus vidas. Sáquese la costumbre de encontrarle las cosas negativas a las cosas. Busque las cosas positivas, las cosas que son de bendición.
Sáquese la costumbre de encontrarle a su esposo, a su esposa, los errores, las faltas, las fallas, porque todas las tenemos. Ocupe su tiempo y su esfuerzo en encontrarle las cosas buenas que tiene. Y usted se va a dar cuenta que tiene muchas cosas buenas. Muchas. Sáquese la mala costumbre de encontrarle a los hijos las fallas, los errores. Empiece a buscarle los puntos positivos que ellos tienen, las cosas hermosas que sus hijos tienen, y usted va a tener una familia bendecida. Pero dice esta palabra que esta mujer le dijo al profeta: mira, mi esposo ha muerto. Y tú sabes, quiere decir que Eliseo conocía a ese hombre, y tú sabes que mi esposo era temeroso de Dios. Así que ella está hablando de su esposo, pero un hombre que era un hombre bueno, porque si era temeroso de Dios era bueno. Alguien que teme a Dios es una persona que busca agradar a Dios. Si usted dice que teme a Dios, usted tratará de agradar a Dios siempre. Y cuando usted falla o peca, va a ir a arrepentirse, a humillarse en la presencia del Señor, a decir: Señor, perdóname, ten misericordia, fallé, fracasé, ten misericordia de mí. Porque cuando tememos a Dios, aunque sabemos que fallamos, sabemos también que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Era temeroso de Dios. Pero el hecho de que era temeroso de Dios no lo liberaba a él de cometer errores, de hacer cosas que no debía hacer. Y yo se las enseño siempre a usted. Dejó a su esposa con muchas deudas. ¿Escuchó? Dejó a su esposa con muchas deudas. De tal forma, como existía en la antigüedad la costumbre, cuando alguien debía algo, venían, le sacaban a los hijos y los llevaban de esclavos hasta que la persona pagara hasta el último centavo. Se llevaban a sus hijos. Depende de la cantidad que debía, les llevaban un hijo, 2 hijos, 3 hijos. A uno le llevaron la familia completa porque debían mucho dinero, hasta que pagara hasta el último centavo, y entonces sus hijos eran liberados otra vez. Eran tomados como prenda. Eran tomados como, ¿cómo se usa hoy? Como cuando uno va, como fiador. Eran tomados como fiadores. Así que imagínense, hermanos, qué trágico. De un día para otro vienen, le sacan a los hijos y se los llevan como esclavos. Y los usan como empleados en sus casas. Y ella le dijo al profeta: tú sabes que mi esposo temía a Dios, era temeroso de Dios. ¿Por qué le digo que la persona que teme a Dios es una persona que trata de agradar a Dios? Porque Jesús enseñó en el Nuevo Testamento, hablando y enseñando sobre la necesidad de orar sin cesar. Habló de ese juez injusto. Y ese juez injusto dijo: yo no temo a Dios, ni me importan nada los hombres. Así que la persona que no teme a Dios no le importa a la gente. La persona que no teme a Dios se preocupa de sí misma. La persona que no teme a Dios busca su bien propio. El hombre, la mujer que teme a Dios siempre está fijándose en lo demás para bendecirlos, para hacer algo por ellos. Y esa es la gente bendecida. Aleluya. Pero dice que él murió y dejó una deuda tan grande que los acreedores venían y le iban a sacar 2 hijos. 2 hijos. Qué terrible, qué trágico. Y cuando yo leía este pasaje que el Señor me daba, el Espíritu Santo me decía que le hablara a los hombres de la iglesia, a los hombres del ministerio Puerta de Esperanza, a los hombres que son los sacerdotes de sus casas, de sus familias. Yo se lo enseño siempre, pero tengo que seguir enseñándoselo. El hombre es el que tiene que sostener la familia.
Y siempre aclaro también, hay mujeres que trabajan, algunas porque tienen que trabajar obligadas, otras porque los esposos no les alcanza, entonces los ayudan, colaboran con ellos, y otros como algunas personas en la iglesia que son profesionales, tienen sus profesiones, estudiaron, y entonces es lógico que trabajan en sus profesiones, pero igualmente el hombre es el responsable ante Dios de la familia. No la mujer, el hombre. La mujer es una ayuda idónea. El hombre es el que tiene la obligación de traer el pan a la casa. El hombre es el que tiene la obligación de hacer que las cosas en la casa funcionen. Pero la palabra que tengo que darle es, hermano, si usted sabe o intuye o piensa, o a lo mejor simplemente pasó por su mente, me muero, sabe lo que tiene que hacer inmediatamente, no ir corriendo al doctor. Lo que tiene que hacer inmediatamente es pagar todas las deudas que tenga. No le deje deudas a su esposa, no le deje deudas a sus hijos. Yo conozco hombres que dicen, sí, yo voy a comprar, voy a hacer, total, si me muero que lo paguen ellos, total, para eso he gastado mi vida en ellos. No, porque ante el Señor usted no va a poder decir eso. Porque usted es el sacerdote de la casa, usted es el sacerdote de su familia. Usted es el que tiene que trabajar y esforzarse para que su familia sea bendecida. Ay, pastor, es que no estudié. No, pero si usted tiene un Dios que dice que si usted le pide, Dios le da y Dios lo bendice. Aleluya. Te voy a hablar esta noche una palabra de prosperidad, pero una palabra que Dios me dio de prosperidad. Y quiero decirte que no tiene nada que ver con tu estudio, con tu profesión, con tu título, con lo que ganaste, con lo que hiciste, con tu esfuerzo. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Tiene que ver con la bendición de Dios sobre tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. No dejes deuda a tu esposa y a tus hijos. Los cristianos tenemos que dejarles herencia a nuestros hijos, dice Proverbio, y cuando ya tenemos herencia para nuestros hijos, tenemos que empezar a pensar en la herencia que le vamos a dejar a nuestros nietos. Aleluya. Qué extraordinario que es eso. Hijo, préstame unos mangos, después te lo devuelvo. No caiga en eso. Usted es un hijo de Dios, tiene un padre. Mire, la pastora Alejandra lo que leyó, tiene un padre que es rico, que le da sobreabundantemente. Usted no tiene que pedirle a su hijo, tiene que ir a la presencia de Dios. Es más fácil pedirle a un hijo que trabaja, o un hijo que está haciendo algo, pero usted tiene que ir a la presencia de Dios. Padre, tú sabes que necesito para mis hijos, para mi familia. Señor, tú sabes que trabajo, pero el dinero no me alcanza. Ábreme las puertas. Y Dios le abre las puertas, las ventanas, los portones, y derrama bendición hasta que sobreabunda. Gloria a Dios. Créalo. Dios te bendice en este tiempo. Y recuerde que la palabra del Señor que me dio es: yo voy a empezar a prosperarlos, y la bendición esta vez no va a terminar, va a seguir hasta mi venida. Hasta mi venida. La bendición espiritual y la material. Mi hermano Juanito me contaba hace unos días atrás, y me decía cómo Dios nos sorprende. ¿Se acuerda que él contó aquí, no? Que es lo que le pide al Señor. Él sabe que Dios usa en sanidad, pero él no le pide al Señor sana a los enfermos. Él le dice: Señor, dame sabiduría y dame ciencia. Dame sabiduría y dame ciencia. Y entonces él dice: yo sé que Dios lo está haciendo, dice, pero a veces me impresiono. A mí me sucede lo mismo, le digo, cuando Dios me da una palabra de ciencia y las cosas son tan extraordinarias como el Señor nos muestra. Y dice que tiene un hermano en la iglesia que tiene tercer grado, así que apenas sabe leer y escribir. Trabajó toda la vida de albañil, de changarín, y hace changas toda la vida. Un hombre pobre. Tiene una bicicleta, en la bicicleta viene con su esposa, así que la esposa viene en el fierro. Dice: menos mal que es flaquita, dijo él, porque si no... Claro, si no ese fierro, pobre fierro, sufriría, tendría el fierro, ¿cómo se llama la que sale en las piernas?
El fierro tendría varices. Y los dos hijos vienen caminando, porque son pobres, muy pobres, tan pobres como dijo la andricina que ni intemperie tienen. Y un día, hace poco, hace unos meses atrás, Dios le dio una palabra a él para la iglesia, porque somos iguales, gracias a Dios. Dios nos crió así, enseñamos la palabra de Dios, y cuando Dios nos da una palabra de prosperidad, no tenemos miedo de decirla tampoco. Y entonces él vio a ese hermano, se acercó a él y le dijo: dentro de poco vas a ser un empresario exitoso, porque Dios te bendice en este tiempo. Y me dice mi hermano, ni yo mismo podía creer primero lo que le estaba diciendo. Y después yo mismo no podía creer lo que a los 3 meses el hermano vino a decirme. A los 3 meses exactos vino este hermano a decirle: pastor, cuando me diste esa palabra, yo dije, este tipo está loco. No tengo estudio, tengo 3er grado, nunca he hecho otra cosa que changuear de albañil. ¿Cómo voy a ser un empresario? ¿Empresario de qué? Dice: pero tengo un cuñado que nunca me quiso, no me habla, nunca me habló, nunca quiso saber nada conmigo. Es más, me trató de chorro, que le robé a la hermana y que le he hecho la vida imposible a la hermana. Me ha dicho barbaridades. No sé. A mí me pasó así, que mire. Y entonces dice, ese cuñado es un empresario de ascensores. Él tiene a cargo una cantidad de unos 30 edificios en Capital Federal, los ascensores de esos edificios. Y me llamó un día y me dijo: quiero que vengas a tal lugar, cerca del obelisco. Dijo: espérame allí porque vamos a ir a tomar un café. Y dijo, yo dije, ¿qué le pasará a este tipo? Algo pasa, me irá a matar, me irá a envenenar, ¿no? Y entonces le decía a este hermano, a Juanito: pastor, dice, cuando estábamos tomando un café en un restaurante que pasé toda mi vida por afuera y dije, aquí no podría entrar nunca porque un café debe ser lo más caro. Dice, estaba sentado con él tomándome un rico café que salía no sé cuánta plata, le dijo, ahí en ese lugar. Y mientras tomaban el café, su cuñado le dijo: mira, tengo tanto trabajo que no doy abasto. Tengo para construir 5 edificios de unos 30 pisos, los ascensores de esos 5 edificios, y después tengo que mantenerlos, pero ya no doy abasto porque tengo que ir a Uruguay, tengo que ir a Perú, tengo que ir a Bolivia, y empezó a nombrarle lugares. Y le dijo, así que no sé por qué, dice, no me preguntes por qué. No sé si se me cruzó por la cabeza, no sé si me estoy volviendo loco, no sé qué, pero vos tenés que hacerte cargo de eso. Y él le dijo, ¿lo qué? Vos te tenés que hacer cargo de eso. Vos vas a ser el empresario encargado de este trabajo. Y él le dijo, escúchame, yo no sé nada de un ascensor, sé que se entra y se toca un botón y sube o baja. Y le dijo, no te hagas problemas porque yo en este tiempo te voy a enseñar todo el trabajo, pero tú ni siquiera vas a hacer el trabajo. Tienes que saber las medidas, tienes que saber las capacidades, tienes que saber las cosas de electricidad, de electrónica. Yo te voy a enseñar todo eso, pero lo que tú tienes que hacer es tomar gente que sepa hacer.
Y tú vas a ser empresario, así que tú le vas a determinar los sueldos, tú vas a encargarte de todas las cosas, va a ser tu empresa. Y le dijo: Juanito, hace 3 meses me diste esa palabra, ahora soy empresario. Y estoy construyendo, le mostró le sacó una, para que mi hermano le creyera, por lo visto. Sacó unas fotos allí de los pozos. De los pozos de 30 pisos, 35 pisos, donde van a ir los ascensores. Y le dijo: Juanito, Dios me ha sorprendido, porque me está dando una capacidad que yo no tenía, porque me está dando una inteligencia que yo no tenía. Y si yo te digo, Juanito, lo que estoy ganando, no lo podrías creer. Pero en 3 meses yo me voy a comprar la casa, me voy a comprar un auto y voy a tener una cuenta en el banco, porque ya con los proyectos aprobados tengo una cantidad de dinero que nunca la he soñado siquiera en mi vida. Hoy ese hombre tiene más de 30 personas a cargo de él, gana millones de pesos. Por supuesto que él pone mucho dinero en la iglesia, allí donde está mi hermano, él pone mucho dinero en la iglesia, en la obra del Señor. Quieren construir, van a comprar, así que mire, Dios lo bendice a ese hombre y ese hombre da para que la obra del Señor crezca. Aleluya. No le estoy hablando esta noche de qué título tiene usted, qué capacidades tiene usted, no le estoy hablando a usted de qué estudios si tiene o no tiene, le estoy hablando de la bendición de Dios que viene sobre su vida. Pero tiene que tener las cosas ordenadas. No deje deudas a su esposa, no le deje deudas a sus hijos. ¿Por qué sus hijos tienen que ser esclavos de alguien por causa de sus deudas? ¿Por qué su esposa un día tiene que ser esclava de alguien por causa de sus deudas? Usted ama a Dios, por supuesto, usted es temeroso de Dios y quiere agradar a Dios, pero un día se muere y sus hijos dicen: ¿qué herencia tenemos del viejo? No, si el viejo nos dejó puras deudas, como ha sucedido muchas veces. Y estoy hablando de cristianos, ni hablar de mundanos, porque los mundanos son mundanos. Y no me importa lo que suceda con los demás, me importa lo que suceda con usted que está aquí con nosotros. Este hombre, dice su esposa, era temeroso de Dios y tú lo sabes. Así que Eliseo conocía a ese hombre, sabía quién era ese hombre y sabía que ese hombre era temeroso de Dios. Pero le había dejado muchas deudas. Usted es un hombre de fe, no le dé deudas a su familia. Ore a Dios. Dios es todopoderoso para bendecirlo. Dios es todopoderoso para abrirle puertas. Dios es todopoderoso para hacer con usted cosas extraordinarias. Confíe en Dios, aférrese a Dios, agárrese de Dios, tómese de Dios, porque viene una bendición muy grande. Aleluya. Gloria a Dios. Y no es que el Señor no va a bendecir a las mujeres, sí las va a bendecir, pero tenía que darle esto que el Señor me dijo: no le deje deudas a su esposa y a sus hijos. Ay, pastor, no me voy a morir todavía. No, pero ya tiene tiempo para ir acomodando las cosas. ¿Qué sabe usted? Aleluya. Así que vino ella, entonces le dijo al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Primero versículo. Una mujer de las mujeres de los hijos, la nuera del profeta, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Dice también: tu siervo, mi marido. Quiere decir que Eliseo, cuando andaba por ahí, ese hombre temeroso de Dios servía a Eliseo. Lo bendecía, como sucedió con muchos, ¿no? Lo bendecía a Eliseo. Quiere decir que hay una bendición en el servicio. En el servicio, en lo que usted hace para Dios, hay una bendición. Y usted piense también que cuando hace algo por algún hermano, usted no lo está haciendo por el hermano, lo está haciendo para Dios. Lo está haciendo para Dios. Y allí hay bendición del Señor. Bendición del Señor. Gloria a Dios.
tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor a tomarse 2 hijos míos por siervos. Así que no le dejó una deudita, le dejó un montón de deudas. Y era temeroso de Dios. Así que le estoy hablando a los cristianos. Le estoy hablando a los hijos de Dios, temerosos de Dios, pero que se mueren y dejan montones de deuda a la familia. Hay que dejarles herencia. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¿Qué te haré yo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Pero inmediatamente recibió una palabra del Señor, y entonces le dijo, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Declárame qué tienes en casa. Eso es otro principio que el Señor me decía que tenía que darle a usted en este mensaje. Muchas veces los cristianos empiezan a pensar, no sé cómo voy a hacer, no sé cómo lo voy a lograr, no sé cómo voy a salir de esto, no sé cómo... ¿no? Alguno dice, me van a comer las polillas y no voy a poder hacer nada. Me van a agarrar los ratones, no sé, hay un dicho así. Voy a morir comido por las ratas y no puedo hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque siempre cuando pensamos en alguna bendición o en el éxito o en la prosperidad, pensamos en lo que nosotros podemos hacer. Y quiero decirle esta noche, hermano, que con lo que usted tiene, Dios va a hacer cosas extraordinarias. No le dijo el profeta, anda a buscar por allí algo para hacer, para rebuscártela. No, dijo, ¿qué tienes en tu casa? No vaya a decir, usted tengo 2 pichones que cuando crezcan los voy a hacer laburar y... No. Es con usted el asunto. Y si hay algún padre que manda a sus hijos menores a laburar, pobrecito de él. Dios te va a dar cuenta un día. Que el Señor nos guarde de cometer esos errores tan terribles que han cometido algunos padres en el pasado. Que Dios nos guarde. Contaba una persona que había un amigo, un vecino que hacía roscas, churros y roscas. Entonces le dijo a la hermana de la iglesia, hermana, dice, si usted quiere, dígale a su hijo, ella era pobre, dígale a su hijo que venga a ayudarme a hacer las roscas y los churros, y los salimos a vender, y entonces después yo le doy unas monedas. Y el esposo de esa mujer pasaba tirado en la cama, panza arriba, tomando mate. ¿Sabe lo que me contó este hombre? Que ese hermano, ese cristiano, que lo llevó a él a los 12 años a hacer churros y roscas para darle unas monedas para que viviera la familia, lo violó. Lo violó. ¿Se da cuenta? Hay cosas que los hijos de Dios no tenemos que hacer ni permitir nunca. Nunca. Le vuelvo a insistir siempre, cuide a sus hijos. Si son menores de 18 años, mándelos a estudiar. Que estudien, que estudien, que estudien. No permita que sus hijos menores de 18 años estén tirados en la casa panza arriba con los jueguitos o con las maquinitas. No, mándelos a estudiar. Ay, pastor, pero están de vacaciones. No le hablo de ahora de las vacaciones. Le hablo de toda la vida de sus hijos. De paso, bendecimos a Lucas, que se recibió. Lucas, el Señor te bendiga. Sos un ejemplo, Luquitas. Sos un ejemplo. Párate, porque algunos no te conocen. Dios te bendiga. Aleluya.
Se puede. Hay uno que usan ese eslogan, pero yo lo usé siempre, ¿eh? Ustedes lo saben. Se puede. Digo que se puede. ¿Eh? Qué chocho que están los viejos, ¿no? Gracias al Señor. Qué bendición maravillosa. Así que hágalos estudiar. Hágalos estudiar. No le da la cabeza y le da la cabeza para otras cosas. Hágalos estudiar. No me voy a meter en eso ahora porque si no se me pasa el tiempo. Entonces seguimos con el tema. Se iban a llevar a sus hijos, 2 hijos, una deuda muy grande. Pero Eliseo le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Mire, para Dios las cosas que a usted se le complican son tan sencillas, pero tan sencillas. ¿Se acuerda? Yo le conté una vez un testimonio de una hermana que un día me dijo allá en González Catán: pastor, yo quiero ayudar a mi esposo. Mi esposo es un hombre trabajador, es un hombre que se esfuerza, se va a trabajar a las 5 de la mañana, vuelve a las 7, 8 de la noche, se viene a la iglesia cansado, pero se va directo a la iglesia, está fatigado, dice, pero él hace las cosas, trabaja, se esfuerza y algunas cosas no nos alcanzan, dice, y yo quiero ayudarlo a mi esposo, pero él me dice: no tenés que salir afuera, no quiero que lo hagas. Y entonces le digo: mire, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que usted sabe hacer? Por lo que usted sepa hacer, Dios lo va a bendecir. Dice que esa mujer Dorcas, ¿qué hacía? Hacía cosas en su casa y las vendía y era prosperada. Y su familia era bendecida. La mujer virtuosa de Proverbios 31 dice que ella trabajaba con sus manos en su casa y hacía las cosas y era bendecida. ¿Se da cuenta? Hay cosas tan sencillas. Un pastor en el Chaco dijo: Señor, yo no quiero ser una carga para la iglesia. Y la iglesia no podía pagarle un buen sueldo, así que le daban un sueldo, una miseria. Pero no era porque no quería, era porque son gente muy pobre. Y dijo: Señor, pero no quiero ser una carga para la iglesia. Señor, ¿hay algo que yo pueda hacer? Y el Señor le dijo: ¿qué sabes hacer? Y él dijo: Señor, toda mi vida me crié en los hornos de ladrillos. ¿Pero qué tiene que ver eso? Y el Señor le dijo: empieza a fabricar ladrillos. Y él dijo: Señor, ¿pero qué hago? ¿A quién se los vendo? Y el Señor le dijo: empieza a fabricarlos. Y él empezó a fabricar ladrillos. Y pasó un hombre y le dijo: qué lindos ladrillos, qué perfectos que son, dice. ¿Cuánto salen tanto? Bueno, dame 100, dice, porque quiero ponerlo al frente de mi casa, dame 100. Y con lo de esos 100 él compró más material y siguió edificando, fabricando ladrillos. Hermanos, ellos están viviendo ahora en este tiempo unas 10 familias, no solo el pastor, sino unas 10 familias del trabajo que están haciendo con sus ladrillos. Dios no necesita muchas cosas para bendecirte. Eliseo dijo: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes? Y entonces ella dijo: bueno, yo no tengo absolutamente nada, lo único que me queda es un poquito de aceite. Para Dios un poquito de aceite es suficiente. Para Dios un poquito de algo que usted tiene es suficiente. Porque Él es el que hace los milagros. Él es el que hace los milagros. Estás esperando cosas de otros lados y lo que el Señor va a hacer es prosperar lo que haces en este tiempo. Aleluya. Dios va a prosperar tu casa, Dios va a prosperar tu negocio. Dios va a prosperar tu empresa. Dios va a prosperar tu trabajo en la empresa donde estás. Tu patrón, tu jefe te va a ver y va a decir: a este que no lo he tenido mucho en cuenta, a este es al que necesito, justo este es el que necesito. Y te vas a llevar sorpresas, porque lo que estás haciendo es lo que va a ser bendecido por Dios.
Y entonces Eliseo le dijo: ve y que busquen todas las tinajas que puedan por allí. No pocas, no pocas. Y es ahí donde algunos predicadores que yo he escuchado se equivocan cuando dicen que no les alcanzó la fe y por eso se terminó el aceite. Es un error muy grande el que cometen muchos. No pocas. Así que ellos trajeron una buena cantidad de tinajas. Les dijo: empieza a llenarlas, y cuando se llene una, ponla aparte. Es decir, se llena una, ponla aparte, se llena la otra, ponla aparte, se llena la otra, ponla aparte. Pero ¿qué le dijo? Métete en tu casa, tú y tus hijos. Quiere decir eso que en el trabajo, no en el trabajo físico, en el trabajo del Señor, en el ministerio, en el servicio, en la obra de Dios, en su consagración a Dios, en la consagración a Dios de su familia, tienen que estar insertados sus hijos. Tienen que estar insertados sus hijos. Si tiene que orar, llámelos y dígale: vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Si tiene que ir a algún lado, dígale a alguno de sus hijos: acompáñame porque vamos a ir a tal lugar a bendecir a alguien, vamos a ir a hacer algo por alguien. Aleluya. Tú y tus hijos entra en tu casa y empiecen a llenar las tinajas. Y entonces empezaron a llenarlas. 1, 2, 3, no dice la Biblia cuántas. Hasta que la madre dijo: tráeme otra tinaja. Y él dijo: no quedan más tinajas. Y cuando dijo: no quedan más tinajas, cesó el aceite. Eso no es falta de fe. Sabe Dios, me daba una palabra que era lo exacto y justo que ella y sus hijos necesitaban. Está la clave en las palabras de Eliseo. Eliseo le dijo: ¿cómo, mujer, no conseguiste más tinajas? No. Le dijo: ahora vende el aceite, paga a los acreedores. Cuando usted reciba la bendición de Dios, lo primero que tiene que hacer es pagar todo lo que debe. Pague todo lo que debe, porque va a recibir bendición de Dios. Pague todo lo que debe, porque Dios lo va a prosperar lo que usted hace. Pague todo lo que debe. Y luego, con lo que queda, vive tú y tus hijos. Y puedo decirle que tienen que haber vivido muy bien. Muy bien. Y que les habrá alcanzado hasta que la madre se murió, y los hijos habrán seguido haciendo su trabajo luego, o la obra que tenían que hacer. No tenían falta de fe, era lo que necesitaban. Y el Espíritu Santo me decía, cuando Dios me dio esta palabra para la iglesia, que era lo que necesitaban, era lo que les hacía falta. E iban a vivir bien ella y sus hijos, sin problemas, sin sobresaltos, sin deudas. El Espíritu Santo me dice esto: si arreglas las cuentas, si arreglas las cosas, vas a vivir sin sobresaltos, sin deudas. Vas a vivir bien, porque Dios, cuando te bendice con abundancia de bendiciones, te bendice con cosas buenas. Aleluya. Con cosas buenas. Gloria a Dios. Pero sabes, esta es la palabra clave que yo tengo para ti esta noche, que el Espíritu Santo me dio para la iglesia de este tiempo. En este tiempo, Dios te va a dar todo el aceite, pero no va a cesar.